Dice Judas capítulo 1, verso 3. Amados hermanos en Cristo, amados hermanos en Cristo, les escribo para pedirles que luchen y defiendan la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. Luchen tenazmente por la fe. La conducta moral relajada de un gran número de creyentes era la preocupación mayor del apóstol Judas. Habían aceptado las doctrinas subversivas de algunos líderes que promovían la inmoralidad dentro de la iglesia, diciendo que uno podía vivir como uno quisiera sin temor al castigo de Dios. Judas capítulo 1 verso 4 dice: algunas personas se han infiltrado en sus iglesias, diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Cuidado con tomar a la ligera la santidad y la gracia de Dios. Al igual que entonces hoy en día hay personas que promueven la inmoralidad y promueven el pecado, haciéndonos creer que porque vivimos en un tiempo de gracia podemos vivir como quisiéramos o como querramos sin temor al castigo de Dios. Pablo nos advierte, al igual que Judas, en Romanos capítulo 6 versículo 1, dice: deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa. Por supuesto que no, hermanos, dijo Pablo. Nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Judas, el apóstol Judas no es aquel que traicionó a Jesús, sino otro de los 12. Hermano, medio hermano del Señor, hermano de Jacobo y de Juan. Y él les recuerda a sus lectores qué es lo que les sucede a quienes deciden ser esclavos del pecado. Les recuerda en Judas 1:7 lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Dice: no se olviden de Sodoma y de Gomorra, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Eran ciudades, esas ciudades fueron destruidas y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. Insisto en este punto: vivir bajo la gracia no nos da permiso para llevar vidas inmorales. El mismo Pablo, al igual que el apóstol Judas, fue muy claro al decir que el pecado no juzgado tiene castigo. Dice Primera Tesalonicenses capítulo 4 verso 3 al 6: aléjense de todo pecado sexual, porque el Señor toma venganza de todos estos pecados. La homosexualidad, la fornicación, el adulterio y el aborto no son infracciones menores. Al contrario, son fallas de carácter muy groseras. Y la Biblia dice que la inmoralidad es un gran pecado. Refiriéndose al pecado sexual de Sodoma y de Gomorra, Dios dice en Génesis 18:20: su pecado es en verdad muy grande.
Cuando la esposa de Potifar sedujo a José a cometer inmoralidad, dice que José dijo en Génesis 39:9, sería un gran pecado contra Dios. ¿Y qué me dice de los hijos de Elí? Que se acostaban con las mujeres que servían a las puertas del tabernáculo. La Biblia dice en 1 Samuel 2:17, el pecado de los jóvenes era muy grande delante de Jehová. Cuidado con tomar a la ligera la gracia del Señor. Cuidado con pensar que porque vivimos en una época de gracia podemos vivir como quisiéramos o como querramos, sabiendo que Dios nos va a perdonar. Claro que Dios nos va a perdonar, pero Pablo dijo, no es necesario seguir pecando para que la gracia maravillosa del Señor se revele, porque ya no somos esclavos del pecado que nos lleva a la muerte, sino que hemos decidido obedecer a Dios, lo cual nos lleva a la vida eterna. Al igual que en aquella época, hoy en día hay quienes promueven la inmoralidad, aún dentro de las iglesias. Los maestros o directivos de escuelas cristianas que por conveniencia o por temor han aceptado que en sus colegios se enseñe educación sexual con ideología de género, deshonran a Dios. No podemos cerrar los ojos a la moralidad bíblica. Querramos o no, somos, como dice Jeremías 15:10, hombres de contienda. Estamos llamados a defender, hermanos, estamos llamados a defender tenazmente las enseñanzas que Dios nos ha confiado en su palabra. Judas 1:3 dice, luchen y defiendan las enseñanzas que Dios ha dado para siempre a su pueblo. Luchen tenazmente por la fe. El mismo Pablo reafirmó esta posición en Filipenses 1:27. Compórtense de una manera digna de Cristo, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Aquellos que por temor a las feministas o por temor a los grupos minoritarios radicales callan o esconden la verdad y no la defienden, cooperan con los propósitos del infierno, y les advierto que no les irá bien. ¿Quién lo dice, pastor? Dios. En Jeremías capítulo 9, verso 3 dice, mi pueblo se rehúsa a defender la verdad, solo van de mal en peor. No tengamos miedo, iglesia. Pablo en Filipenses 1:28 dijo, no se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Isaías afirmó en Isaías 51:12, ¿por qué le temes a simples seres humanos que se marchitan como la hierba y desaparecen? El mismo Jesús en Mateo 10:28 expresó, no tengan miedo de la gente que puede destruir el cuerpo, pero no la vida que está en ustedes. Más bien teman a Dios, que tiene el poder de destruirlos totalmente en el infierno. Vamos, iglesia, levantemos la voz en cuello y digamos lo que dijo el escritor a los Hebreos. Hebreos 13:6, el Señor es el que me ayuda, no temo lo que me pueda hacer el hombre. El Señor es el que me ayuda y yo no temeré a lo que el hombre me pueda hacer. Esta malvada potestad espiritual llamada ideología de género se aprovecha de personas de influencia y en el poder para llevar y arrastrar a la nación a la desobediencia y el pecado. Hermanos, pecar contra Dios es malo. Desobedecer los mandamientos del Señor es malo. Pero arrastrar a otros a desobedecer y a pecar contra Dios es peor aún.
¿Qué cosa es peor que pecar? Arrastrar a otros a pecar y a desobedecer. La gente no se da cuenta. Esto le trae malos recuerdos al Señor, porque el primero en pecar contra Dios y en arrastrar a otros a pecar y desobedecer contra Dios fue Lucifer, que no solo él se rebeló contra Dios, sino que arrastró a 1/3 de los ángeles del cielo para que desobedezcan al Señor. Esto tenemos que tenerlo en cuenta, porque a veces nosotros no solo que pecamos, sino que llevamos a otros a pecar. Cuando criticamos las personas que se apartan del Señor y arrastran a otros a apartarse del Señor, cometen un grave pecado. Lucas capítulo 17, verso 1. Dice: muchas cosas en el mundo hacen que la gente desobedezca a Dios. Pero qué mal les va a ir a quien haga que otro desobedezca a Dios. ¿Sabe quién dijo eso? Jesús. Jesús dijo: qué mal les irá a quienes hagan que otros desobedezcan a Dios. El mismo Pablo denuncia a los dirigentes políticos que insisten en darle la espalda a Dios y en arrastrar a la nación a la desobediencia y al pecado. Dice Romanos capítulo 1, verso 31 y 32. No quieren entrar en razón. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir. Pero ellos igual las hacen, igual desobedecen, igual pecan. Peor aún, dijo Pablo, peor aún que pecar, es incitan a otros a que también las hagan. La Biblia registra muchos casos, hermanos, de personas y aún gobiernos que incitaron a otras personas y aún a la nación entera a desobedecer. Tenemos los hijos de Eli, líderes religiosos, pastores en el templo que arrastraban con sus propios comportamientos, con su propia inmoralidad, arrastraban a la congregación a desobedecer a Dios. Tenemos en Malaquías capítulo 2, verso 8. Dice: ustedes, sacerdotes, han abandonado los caminos de Dios. Sus instrucciones hicieron que muchos cayeran en pecado. ¿Y qué me dices de Balaam, el que arrastró a toda una nación a pecar y a desobedecer contra Dios? Apocalipsis capítulo 2, verso 14. Dice: Balaam enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a cometer inmoralidades sexuales. Así que, hermanos, estamos aprendiendo en esta tarde que desobedecer los mandamientos del Señor está mal, pero arrastrar a otros a desobedecer y a pecar contra Dios es peor aún. Por eso entiendo que los gobiernos que promueven la ideología de género patrocinan los intereses del infierno y atraen juicio sobre toda la nación. Porque nosotros creemos que esto no nos va a afectar. Porque nosotros creemos que ellos pueden vivir como que nuestros dirigentes políticos, como los dirigentes religiosos, pueden vivir como quieran, que nosotros no nos va a afectar. Sin embargo, te voy a probar bíblicamente que cuando un líder abre las puertas al infierno, le da permiso, le da derecho legal al diablo para que arrase con todas aquellas personas que está bajo su autoridad. Cuando un líder en la iglesia, un pastor en la iglesia, un líder de célula peca y comete pecado delante de Dios, le abre la puerta al diablo para que arremeta contra todas las personas que está bajo su autoridad. Lo mismo sucede en la nación, y te lo voy a probar. Primera Reyes capítulo 15, verso 30. Jeroboam, que era un rey, el líder, la autoridad máxima en la nación de Israel, Jeroboam hizo que los israelitas cometieran muchos pecados. No solo que él pecaba,
sino que incitó, arrastró a toda la nación a cometer pecados. Dice lo que enojó muchísimo al Señor. En Primera Reyes capítulo 16 verso 1 se habla de otro rey, el rey Baasa. Dice: me tiene muy enojado que te has comportado igual que Jeroboam y has hecho pecar a Israel, por eso te voy a destruir. En Primera Reyes 16, 25 tenemos otro rey, otro dirigente político. Dice: Omri cometió los mismos pecados que Jeroboam, pues también hizo pecar a la nación de Israel, y eso hizo enojar a Dios. En Segunda Reyes capítulo 13 tenemos a Joacás. Cometió los mismos pecados que Jeroboam, quien hizo que los israelitas pecaran. ¿Te das cuenta? Por eso Dios se enojó. Si te faltan recursos escriturales, te doy el caso de Ocosías, otro rey, Primera Reyes 22:51. Ocosías obró igual que su papá Acab, que su mamá Jezabel y que Jeroboam. Todos estos líderes llevaron a los israelitas a pecar cada vez más, haciendo con esto que el Dios de Israel se enojara. Hay una sola cosa que es peor que pecar, y es arrastrar, llevar a otros a también pecar contra Dios. Hay personas que no se contentan con rebelarse contra Dios o contra las autoridades establecidas por Dios, sino que arrastran a otros. Si supieran y recordaran las palabras de Jesús, que dijo: qué mal les va a ir a aquellos que hacen desobedecer a otros. Nuestros dirigentes políticos olvidan que si hoy son gobierno, es porque Dios se los ha permitido. Pues la Biblia dice que no hay autoridad sino de parte de Dios. Dios les permitió estar en el poder. Lo mínimo que deberían hacer es respetarlo, pero no lo están haciendo. Están en pie de guerra con Dios, en una actitud cada vez más beligerante. No solo eso, sino que desafían la autoridad superior de Dios, promoviendo leyes que destruyen los diseños de Dios para la familia y para la nación. Además, parece que nuestros dirigentes políticos están empeñados no solo en pecar ellos y estar en pie de guerra con Dios ellos mismos, sino en arrastrar a los niños de la nación a vivir lejos de Dios, adoctrinándolos para la inmoralidad. Lo que se pretende hacer con la ideología de género en las escuelas es adoctrinar a los niños para la inmoralidad. Pero esta gente debería saber que Dios es muy severo con quienes promueven el pecado. El mismo Jesús dijo en Lucas 17:2: si alguien hace que uno de estos pequeños, desobedezca a Dios, recibirá un castigo peor que si le amarraran al cuello una piedra enorme y lo tiraran al fondo del mar. Al igual que Lot, nuestra alma se aflige al ver la vergonzosa inmoralidad que nos rodea. Pero, iglesia, mantenernos al margen del macabro plan de destrucción familiar promovido por el gobierno deshonra a Dios, y nosotros los creyentes no lo vamos a permitir. No vamos a ser cómplices. Vamos a obedecer al Señor y lucharemos tenazmente por las enseñanzas que una vez ha sido dada por Dios al pueblo de Dios. Lucharemos tenazmente por las enseñanzas y por la fe que una vez ha sido dada al pueblo de Dios. No podemos tolerar que se despoje a los padres de la patria potestad en la educación moral y espiritual de nuestros hijos. Si los diplomáticos de la Cancillería argentina, como pasó en esta semana, quieren celebrar la diversidad,
bailando el tango, vistiéndose de tacos, pollera y pintándose los labios, que lo hagan. Pero que no promuevan el cambio de identidad sexual en los jardines de infante, pintando a los niños de niñas y jugando a ser bisexuales. Basta ya de negar la biología y la naturaleza. Dejemos que los niños sean niños y que las niñas sean niñas. La ESI, la mal llamada educación sexual integral, no puede ser un instrumento estatizante de la sexualidad para moralizar a los niños en ideología de género. No aceptamos el adoctrinamiento moral en ideología de género como hace el Manual de Derechos Sexuales y Reproductivos del Ministerio de Educación de la Nación, que en uno de sus párrafos dice lo siguiente: una sociedad inclusiva, dice el manual, tiene como finalidad desaprender. ¿Qué? Tiene como finalidad desaprender el modelo binario. ¿Cuál es el modelo binario? El de hombre y el de mujer. Así que vale decir que la escuela ya no existe para ayudar a los niños a aprender, sino que ahora la escuela no ayuda a aprender, sino a desaprender el concepto biológico de hombre y de mujer. ¿A qué punto hemos llegado? El manual orgullosamente diferente del Ministerio de Educación en Córdoba dice: tenemos que superar el debemos tolerar. O sea, la tolerancia ya no es una virtud, hay que superarlo. Tenemos que superar el debemos tolerar y valorar positivamente la multiplicidad de formas en las que las personas nos manifestamos, actuamos, pensamos y amamos. Desnaturalizar lo que por natural tenemos instituido. Ese mismo manual propone promover la deconstrucción de conceptos y prejuicios establecidos culturalmente a partir del sistema heteronormativo. ¿Qué significa todo esto, pastor? Que la ESI ahora, la finalidad de la ESI es adoctrinar a los niños para combatir y deconstruir la heterosexualidad. No podemos permitir que se despoje a la familia de sus propios idearios o valores morales. Si quienes dirigen los destinos de la nación se autoperciben delfines y quieren ser delfines, que lo hagan, pero que no arrastren a toda la nación y mucho menos a los niños para que nosotros pensemos que tenemos que ser delfines. Con todo el respeto que me merece la investidura presidencial, terminemos, hermanos, señor presidente, con el modelo totalitario de adoctrinamiento moral anti Dios. Terminemos con arrastrar a la nación a la oscuridad. Terminemos con arrastrar a la nación a una oscuridad cada vez más profunda. Llevemos a la nación a honrar a Dios. Basta de adoctrinar a los niños, basta de deconstruir a la sociedad. Respetemos el modelo de hombre y de mujer y honremos a nuestro Dios. Llevemos bien en alto el nombre de nuestro Dios. Ponte de pie, por favor, ponte de pie. Cierra tus ojos, por favor. Y deja que vuelva a leerte lo que el apóstol Judas nos ordena. Amados hermanos en Cristo, Judas, inspirado bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribiendo bajo la inspiración del Señor, dijo: amados hermanos en Cristo, les escribo para pedirles. Es como si el apóstol Judas nos estuviera hablando a nosotros en este tiempo caótico en el que vive el mundo y la Argentina, en este tiempo de desenfreno y de inmoralidad, en este tiempo de arrastrar a los niños a desobedecer contra Dios. Dice: les escribo para pedirles que luchen.
y defiendan la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. Luchen tenazmente, ardientemente, dice la otra versión, vigorosamente por la fe. Mi amado Señor, ayúdanos a que con todo denuedo prediquemos tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que con todo denuedo expongamos el diseño bíblico sin temor. Señor, oro por cada uno de nosotros para que no seamos intimidados, para que no nos dejemos intimidar por nada ni por nadie. Señor, y levantemos la voz en cuello para defender las enseñanzas que Dios nos ha dado. Oro por la iglesia y por mi vida, Señor, para que cada uno de nosotros en el lugar donde nos has plantado, seamos luz y seamos una voz que alerte a los demás acerca de los peligros de desobedecer a Dios. Así como Judas les habla y les escribe a sus lectores recordándole qué es lo que les sucede a quienes deciden ser esclavos del pecado, y les trae a colación la historia de Sodoma y de Gomorra. De la misma manera que nosotros seamos una luz y una voz de advertencia para aquellas personas que deciden arrastrar a otros a desobedecer contra Dios. Que podamos recordar siempre lo que Jesús dijo: qué mal les va a ir a quienes hagan que otro desobedezca a Dios. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a no deshonrarte y a no cooperar con los propósitos del infierno. Ayúdanos a no callar y no esconder la verdad para no deshonrarte y para no cooperar ni financiar los propósitos del infierno. Seré una voz de advertencia, Señor, en mi trabajo. Seré una voz de advertencia en este púlpito. Seré una voz de advertencia en mi colegio. Seré una voz de advertencia en este mundo. Pelearé, lucharé para defender las enseñanzas que nos has dado, Señor. Señor, oro por la iglesia para que superemos el temor, para que dejemos de tener temor, de estar atemorizados, el temor que nos lleva a callar. Ese es el propósito del infierno, llenarte de miedo para que no hables acerca de Dios. Pero yo hoy oro por la iglesia, Señor, para ser empoderado, para llenarnos del poder del Espíritu Santo y ser como aquellos apóstoles y primeros creyentes que no temían a nada ni a nadie. Así dijo Jesús: no tengan miedo de la gente que puede destruir el cuerpo, pero no la vida que está en ustedes. Más bien teman a Dios, que tiene el poder de destruirlos totalmente en el infierno. Oh, mi amado Señor, recordemos las palabras de Jesús: si alguno hace que uno de estos pequeños desobedezca a Dios, recibirá un castigo peor que si se le amarrara al cuello una piedra enorme y lo tiraran al fondo del mar. Señor, ayúdanos a no callar ni esconder la verdad. Señor, a no avergonzarnos de Cristo Jesús, ni avergonzarnos de ser creyentes. No tenemos que pedir disculpas, hermanos, pastores, líderes. No tenemos que pedir disculpas por predicar acerca de toda la palabra de Dios. Levantemos la voz en cuello para denunciar que la inmoralidad no nos conviene, porque es un gran pecado y dice la Biblia que merece castigo de parte del Señor. Pero sí que seamos agentes de reconciliación, para que aquellos que viven en pecado se arrepientan,
busquen a Dios, logren el consuelo y el perdón de sus pecados solamente en Cristo Jesús. Que todo el mundo sepa que no importa el pecado que se haya cometido, que se ha arrepentido genuinamente. Si confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos genuinamente delante del Señor, lograremos el perdón. Y como dijo Jesús a la mujer adúltera, vete y no peques más. La condición es no volver a pecar, a no ser esclavo del pecado, sino ser libre. Como dijo Pablo, ya no somos esclavos del pecado, sino que somos libres. Nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo, dijo Pablo, para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Así nosotros hoy declaramos que ya no somos esclavos del pecado, sino que ahora somos esclavos de Jesucristo. Iglesia, los quiero bendecir y le pido a Dios que nos dé la valentía para predicar. Le pido a Dios que nos dé la valentía para defender tenazmente la fe, para no avergonzarnos de lo que creemos, para no avergonzarnos de Cristo Jesús, ni para avergonzarnos de la palabra de Dios, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que quiere. Te bendigo, iglesia, tus manos levantadas al cielo. Te quiero bendecir en esta tarde, que esta palabra pueda calar hondo en tu corazón y que sea el Señor quien encamine tus pasos, que sea el Señor quien te ayude, que sea el Señor que te ponga buenas obras en el camino en esta semana, que seas una luz y que seas una voz de advertencia para aquellos que insisten en pecar y desobedecer a Dios y arrastrar a los niños y a la nación a desobedecer a Dios. Los bendigo, iglesia. Vuelvan a casa llenos de la bendición y la gracia del Dios Todopoderoso. El Señor te protege, el Señor te cuida y el Señor te bendice. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.